Primero, tener que contar con el programa. ¿Lo tienen? A ver, ¿quiénes lo tienen? A este. Bueno, traten de tenerlo porque el programa no tiene solamente el contenido, digamos, del cronograma, sino que explica muchas cuestiones de derecho tributario. Lo hizo Gabriela Tosini, que es la jefa de cátedra, y los que ustedes tienen en el programa, además, es alguna filosofía acerca de lo que pretende la cátedra para el desarrollo de la materia y también con qué contenidos ustedes se vayan. Tienen inclusive la percepción de lo que es el derecho tributario para la cátedra, que es más allá de las normas tributarias, sino que es un derecho por lo dinámico, compuesto también por jurisprudencia, por los tratados internacionales, y todo eso hace que sea mucho más dinámico que solamente el conjunto de normas, que de paso lo damos como definición, el conjunto de normas fiscales que componen el sistema tributario. Además del programa, y yo les voy a compartir pantalla, no a modo de que sea un material bibliográfico. Yo hago unos PowerPoint para que sea más llevadera desarrollar la clase y para que nos vaya ordenando, tanto a ustedes como a mí, para ordenarme en el contenido que vamos a desarrollar. Y se los voy pasando, a ver si les puedo compartir el que tenía armado acerca de las fuentes. Ahí está. Lo pongo en pantalla para que ustedes vean que en Fuentes del Derecho Tributario, y es la bolilla número 1 del programa, la que vamos a empezar a ver, porque la clase anterior se desarrolló, pero como ustedes tuvieron algunas complicaciones de horario, algunos me avisaron, lo hacemos de nuevo. Bueno, primero los pactos internacionales, que no tienen propiamente contenido fiscal, sino que es en cuanto a las garantías, sobre todo en materia penal, en materia sancionatoria, y que están por sobre la Constitución, lo vieron ustedes en Constitucional 2. Después, la Constitución es otra de las fuentes. En la Constitución ustedes, además de tener todo lo que es las garantías del contribuyente, tienen también las facultades del Estado. El artículo 75, que la ley tributaria debe emanar del Congreso, lo que se llama como principio de legalidad o de reserva de ley. Tienen también el artículo 99 en materia de, que ahí aparece en el punto número 4, los decretos, que pueden ser de necesidad y urgencia, y también hay decretos más generales que a veces reglamentan, por ejemplo, lo que son las alícuotas en determinado margen. Y por eso yo entre paréntesis les coloqué limitados los decretos. ¿Por qué? Porque el presidente, el Poder Ejecutivo, no tiene facultades ilimitadas en materia tributaria porque en principio quien tiene la potestad tributaria es el Congreso. La potestad tributaria la tiene el Estado y la manifiesta a través de una ley del Congreso. Entonces, en el caso de los decretos, pueden reglamentar algunas cuestiones y cambiar. Lo máximo que se les ha aceptado a nivel jurisprudencial es que establezcan pequeños cambios en alícuotas, o igual bastante discutido, porque uno cuando modifica la alícuota de un impuesto puede modificar un impuesto. Si uno a un impuesto que tiene un 1% de alícuota, que es lo que se aplica sobre la base imponible y va a dar el impuesto, lo transforma en un 10%, como se dará cuenta, está desnaturalizando un impuesto y cambiándolo. Entonces, por eso les ponía limitado en una primera aproximación para que ustedes entendieran eso. Después los reglamentos, que generalmente son los que emanan de los diferentes ministerios. También hay leyes que son reglamentarias del Congreso, más excepcionalmente, pero generalmente el que reglamenta es el Poder Ejecutivo, y hay reglamentos que también salen inclusive interpretando o aclarando algunas normas en materia legislativa. Bueno, es otra fuente del derecho tributario. Y el punto número 6, ahora lo voy a mirar nuevamente, voy a dejar de compartir, total,
Esto lo tienen en todos los libros. El punto número 6 es las resoluciones generales de AFIP. ¿Cuántos de ustedes tienen administrativo? Así veo cuánto me explayo o no sobre el tema y cuánto les doy ya por entendido. Administrativo, ¿cuántos? Levanten la mano ustedes. Bien, ahí me dice uno de los chicos que pudo escuchar la clase grabada. Bueno, muy bueno, muy bueno. Así avanzamos. Está desgrabada Matías. Matías, ¿está desgrabada en el campus? ¿Ya la clase ustedes acceden? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Así avanzamos más rápido y vamos a la clase de hoy. Bueno, administrativo, ¿cuántos la tienen? Levanten la mano los que tienen administrativo. 1, Virginia. Voy a la segunda hoja. ¿Quién más? ¿Administrativo? No. Bueno, no veo a nadie más. Bueno, entonces les explico. Las resoluciones generales de AFIP son resoluciones que emanan de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el ente, el organismo tributario a nivel nacional, para los impuestos nacionales. Y lo que hace es reglamentar e interpretar las normas fiscales que provienen del Congreso, sobre todo en lo referente a su aplicación, cómo se van a implementar, y estas resoluciones generales que las firma el administrador general son fuente también del derecho tributario, porque es el organismo de aplicación. Bien. Bueno, chicos, eso en cuanto a fuentes. Para los que no estuvieron en la primera clase, también que mencioné libros, inclusive en fuentes, creo que puse un autor que era Naveira de Casanova, trato de poner en los PowerPoint que armo de dónde saco el material. Les comento desde lo más sencillo a los más ambiciosos que quieran estudiar más el material de la materia. Y ustedes me tienen que comentar, no sé si está abierta la biblioteca, si está abierta en forma parcial, si abre determinadas horas. ¿Alguno sabe eso? Le abro el micrófono y que levante la mano. ¿Saben cómo está funcionando la biblioteca, no? Bueno. Les doy las opciones que hay y después también seguimos desarrollando. Primero la ley 11683, bájenla o consigan la última versión. Yo no sé si es más barato comprarla o imprimirla realmente, pero la ley 11683 a nivel nacional es la que necesitan, la tienen que tener, y me parece que la forma más fácil de estudiar y de seguir el curso es con esta ley apuntándola. Así que programa y ley lo tienen que tener desde el martes que viene para simplificarles a ustedes el trabajo, para que ustedes lo hagan de la manera más sencilla, apuntando al lado de los artículos, y esto es con lo que van a trabajar mañana. Es decir, acá no hay teoría que les va a servir para fundamentar, para comprender, pero ustedes con la ley tienen con lo que van a trabajar, es básico, y traten de tenerla desde la próxima clase. También les armé un PowerPoint que ahora se los despliego y se los voy explicando. Ahí está. Bueno, primero, la bibliografía de la materia, yo empezaría, en cuanto a libros, por los tradicionales. Ustedes tienen Villegas, tienen Giuliani Fonrush, tienen Catalina García Vizcaíno y tienen Naveira de Casanova, entre otros. Después hay manuales clásicos como este, que quizás hasta lo hayan seguido en finanzas públicas. No sé si me veo en un cuadro por cómo tienen organizado, por cómo organizan la pantalla. Este es Dino Yarach, no sé si se ve, pero es un autor que, por ejemplo, en la parte especial no les va a servir porque es un autor que tiene demasiados años para lo que ustedes necesitan. Así que por eso el libro de Vizcaíno, la última versión. Siempre traten de buscar las últimas versiones. También hay ebooks. En la facultad están, creo que las últimas versiones, pero bueno, ahora yo no sé si pueden acceder. Eso para completar.
ustedes con la ley, con las clases y con el material del campus para rendir más las leyes puntuales de cada impuesto tiene una ley, ganancias, IVA, el Código Fiscal Provincial en la Administración Provincial de Impuestos. Con eso, si ustedes lo estudian, aprueban. Pero si quieren completar los temas o les parece que hay un tema que no les cierra y lo quieren comprender, los autores que les estoy nombrando. No se compliquen, está el libro de Sacone también, que está desactualizado, que era el jefe de cátedra anterior, pero desarrolla la materia en la parte estructural toda. Así que lo que consigan para complementar les va a servir en la parte estructural todos, y en la parte especial las versiones actualizadas por una cuestión de que las reformas tributarias son ni siquiera año a año, a veces son semestre a semestre y en algunos casos van saliendo resoluciones, bueno, todos los meses salen. A ver si les hablo. Bueno, el material subido en el campus, todos con el usuario, pueden ingresar, sobre los autores se lo mencioné, y después hay varios, sé que hay varios que están presentes, que forman parte del grupo que armó Santiago Rossi, que es otro profesor de la cátedra de Derecho Tributario. Bueno, no sé qué material digital finalmente va a dejar o no Santiago, pero el año pasado lo hicimos todo y está desarrollada también toda la materia. En el material, que lógicamente no es obligatorio y que aparte no es lo oficial. Porque lo oficial es la ley, los autores que les mencioné y lo que está subido en el campus. Eso es todo lo oficial. Después, si quieren completar, en el sitio de Santiago Rossi, de Facebook, hay videos, algunos me han tocado hacerlos a mí, otros lo han hecho otros docentes. Hay también fichas de otros profesores de la cátedra y muchas de Santiago, que desarrollan los temas extensivamente. Así que material ahí tienen de sobra. Algo en particular me lo preguntan, estoy a disposición de ustedes y les indico qué tema verlos, porque también está en la parte de constitucional tributaria Rodolfo Espiso, pero me parece que excede al grado. Ustedes con la ley, con el programa, con las clases, con el material subido en el campus y algún autor general con el cual tengan una visión, una explicación mayor, creo que les sobra y lógicamente después sí las leyes en particular de los impuestos. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren ampliar? ¿Quieren repreguntar? Bueno, ya hablamos las fuentes. Vamos a avanzar con el programa. Y ahora voy a tomar otra impresión de pantalla. De todos modos, por las dudas. Bueno, tomo otra impresión. Para los que no estaban, les recuerdo que lo de la cámara es por un tema de vedelía. Nos recomendaron que tuvieran cámara prendida. No sé cómo van a considerar la asistencia. Estimo que se va a terminar considerando la asistencia de todos. Pero bueno, ya lo saben. Yo porque cumplo con la obligación de comunicárselos y en principio es lo que nos dijeron en la reunión de cátedra, que traten de estar con la cámara encendida. Pasamos a el martes que viene. Va a venir Gabriela Tosini, va a desarrollar la unidad 3. Les va a explicar a ustedes todo lo que es, sobre todo, la parte estructural de estas primeras unidades que confluye toda en la unidad 3. Y ahí también traten de tener la cámara prendida porque está la jefa de cátedra inclusive ella es como alzada en los exámenes. Así que les conviene a ustedes, por una cuestión conceptual, tratar de participar de esa clase con el dispositivo encendido. Bien. Bien, ahí estoy viendo que pasaron sí, es así, estoy mirando el chat y está bien, ahí, bueno, Agustina habla y Luisina se llama así, el sitio de Facebook, y les digo, para complementar, no lo tomen como algo oficial, porque hay algunas, a veces ustedes los dan como que es material, como si fuese un libro y no tiene el mismo control, ni de edición, ni verosimilitud también lo que dice cada uno, pero bueno, les sirve como complementario. Por eso se los quiero remarcar, todo lo oficial es lo otro. Bueno, unidad 1, breves nociones acerca de la historia de la tributación. Acerca de la tributación, chicos, vamos a darlo muy rápido este punto,
porque si no se nos va la clase en algo que es para que comprendan ustedes. La tributación casi viene de la mano con el hombre, por una cuestión de poder. Ha pasado por todas las etapas, desde pagar en frutos en una etapa antigua, en Egipto, en Roma, y siempre la voracidad de quien tenía el poder y la soberanía para imponer fue creciendo. Entonces, a partir de las diferentes etapas que ustedes han visto pasar de las monarquías absolutas a las monarquías más republicanas, siempre la colisión de fuerza estuvo entre el que tiene que pagar, que quiere hacerlo en menos, y quien quiere recaudar, que quiere hacerlo en más. Sobre la parte histórica, realmente no es un punto que tenga demasiado que explicar, sino que venimos más a nuestros días y podríamos hablar de la revolución de Juan Sin Tierra, que lo vamos a ver en la parte de constitucional, al Imperio Romano cómo recaudaba, cómo iba el recaudador. Han visto películas, han visto Robin Hood, bueno, todo eso más o menos hoy no tiene demasiada trascendencia, más allá de que para conocer el origen, porque hoy ya no se paga en frutos, hoy se paga todo en dinero, se paga en moneda, en el caso nuestro se paga en pesos, y no tiene demasiado extendernos sobre las nociones históricas de cómo se retaba en Egipto con el faraón, que era un poder central, que provenía de Dios. Bueno, ya más o menos lo saben y no tiene sentido extendernos. Sí, me quiero detener en la relación con otras ramas jurídicas. Quienes vieron la clase grabada, bueno, ya lo han visto, y yo, para quienes no, les voy a compartir también una filmina a modo de resumir que elaboré para que tengan de la relación con otras materias. Bueno, ahí está. Estos puntos, inclusive quienes tienen el programa a mano lo pueden abrir y lo pueden mirar y prácticamente lo encuentran. El derecho tributario sustantivo es toda la parte legislativa. La vimos en sentido estricto, todas las leyes que emanan del Congreso, artículo 75, inciso 1 y 2, traten de verlos, y los van a ver igual más adelante, creo que con la unidad 3 y la 4, a todo el tema constitucional. Ahí está básicamente la ley tributaria, interpretada y reglamentada, como vimos, por resoluciones o disposiciones del Poder Ejecutivo, puntualmente de AFIP, que es quien es el organismo de aplicación a nivel nacional. A nivel provincial, ¿ustedes saben quién es? La administración. Muy bien, muy bien. Me aparece Matías, que lo está diciendo. No tienen voz, pero sí. Yo lo replico, así no armo lío cuando abro micrófonos. La Administración Provincial de Impuestos, la API, que queda en la calle Dorrego y Tucumán. Y después tienen en el Palacio de los Leones la parte municipal y la Secretaría de Ingresos Públicos Municipal, que está en la calle Santa Fe, Córdoba, y ahí en Buenos Aires. Bien, esos son los organismos de aplicación, porque como ustedes saben, el Estado tiene una división tripartita a los efectos administrativos. No es que el Estado municipal es distinto del nacional para el contribuyente, pero sí tiene una división por cuestiones de administración. El Estado se divide en el nacional, el provincial, el municipal, y la entidad, el organismo de aplicación nacional es AFIP, es la API, la Administración Provincial de Impuestos en materia provincial, y es la Secretaría de Ingresos Públicos en la parte municipal. Bien, las relaciones con otras ramas. Ustedes van a ver ahí, derecho tributario sustantivo, se los acabo de resumir, y después tienen el derecho constitucional tributario. ¿Por qué tienen el derecho constitucional tributario? Porque en la pirámide jurídica los pactos internacionales y la Constitución están reinando de alguna manera. Son quienes están por sobre todas las demás disposiciones y leyes. Entonces, el derecho tributario constitucional, ustedes lo van a ver,
¿Se acuerdan en la parte de cuando vieron constitucional algunos de los principios que se aplican al derecho tributario? Yo les abro micrófono si quieren. Lo que ahora, como estoy con el PowerPoint, no veo a tantos, tendría que dividir distinta la pantalla. A ver si lo puedo ver. Bueno, se los digo yo y después dialogamos. El derecho constitucional está en el principio de igualdad ante la ley, tiene la interpretación aristotélica, igualdad quienes estén en las mismas circunstancias, de hecho, fácticas, se aplica la ley de la misma manera, no es una igualdad en sentido general, y que quiere decir que a todos les cabe o les compete o van a tributar igual, sino que es a quienes estén en una misma circunstancia fáctica, se les va a aplicar la ley de la misma manera, y esto es importante por lo que van a ver a continuación, desarrollando la materia, que es el hecho imponible, que es la descripción objetiva que se hace en la ley, en la cual si encuadran ustedes o una circunstancia de la realidad, va a hacer que nazca la obligación de tributar. Bueno, por eso derecho constitucional tributario. Principio de igualdad, por ejemplo, en el 16. ¿Qué otra garantía tiene en el artículo 17, el derecho a la propiedad? En el derecho tributario se ve de manera ostensible la crisis que hay entre un Estado que pretende ingresar o captar parte de esa propiedad del contribuyente. Por eso el derecho de propiedad, el límite va a ser la confiscación, y ustedes tienen al derecho de propiedad en el artículo 17. Después la confiscatoriedad la van a ver puntualmente, y más o menos para que se queden con una idea de referencia, los fallos históricamente del Tribunal Supremo de la Corte han interpretado que no puede ir más allá del 33% de un patrimonio, de una rentabilidad de un patrimonio. Esto hoy para la primera clase es muy complicado para explicárselos, pero quienes tienen idea se imaginarán, y quienes no lo van a ver, así que quédense tranquilos. No puede ir más allá del 33% de la alícuota en bruto sobre un patrimonio. Esto admite diferentes matices, ya lo vamos a desarrollar, pero vayan haciéndose esa idea. Bien, otra garantía constitucional, el debido proceso, el artículo 18. Por eso ustedes, en el artículo 18, que refiere a la parte penal, tienen el amparo para todas las garantías en materia de sanciones que les trate de poner la administración. ¿Qué otro principio? Bueno, está el artículo 4 también, que no me acuerdo, se me confunde el número, el que no puede haber aduanas internas, porque nuestra materia se llama Derecho Tributario y Aduanero. Así que el artículo 18, el artículo 4, otro de los artículos es el 28, la razonabilidad. El principio de razonabilidad quiere decir que cuando se establece un hecho imponible, sea razonable con el fin que pretende. Es decir, siga la lógica de la razonabilidad, que el medio escogido sea el idóneo para la finalidad que se pretende y no se desnaturalice. Que no sea exagerado, que no grave cuestiones que no están conectadas con el hecho que se describe. Bueno, una serie de cuestiones que también lo van a ver en la clase puntual de constitucional. Y después también está en el artículo 30 y 33, el 31, van a tener lo que es el tema un poco de la soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque la ley tributaria surge en razón del poder de imperio que tiene el Estado, y que el medio legal que tiene, constitucional, es sacar leyes a través del Congreso. Pero previamente el Estado, en una primera instancia, está en una situación de poder frente al contribuyente, frente al particular. Y ese poder que tiene, ese poder de imperio, surge en virtud de la soberanía que tiene el Estado. ¿Qué es la soberanía? La capacidad de imponerse. Siempre es un ejemplo que Argentina en Malvinas tiene jurisdicción, pero no tiene soberanía, porque si quisiera sacar una ley tributaria, una ley fiscal, no podría perseguir el cobro, porque no tiene soberanía allí. Tiene jurisdicción, pero no soberanía. Y con esta idea, con esa
idea de hecho, una idea fáctica, que es que ustedes se puedan imponer con la ley que sacan, es cómo surge la obligación del contribuyente de pagar esa ley fiscal que el Estado saca en virtud de su poder de imperio, que viene porque es soberano. Y eso está en el artículo, creo que el 31. Siempre me los confundo, pero 31, 33 son los artículos constitucionales que también van para el derecho tributario. Un poco les iba a comentar de los pactos. Ahí está también lo que es el tema de tributación internacional. Los pactos no son solo los de derechos humanos que van a servir como garantías en la parte sancionatoria, sino que también están aquellos pactos que no versan sobre derechos humanos, pero que son pactos impositivos, por ejemplo, que se celebran entre estados, a veces bilaterales, a veces multilaterales, y nos remontan al tema de las fuentes de un viejo proyecto que se los comento porque lo veo muy difícil en la realidad política y el contexto actual. Un proyecto que había era un código cuando el Mercosur, y antes también, estaba como, a ver cómo decir, posicionado políticamente como que era el camino, y la región de Sudamérica tenía bastantes similitudes y tenía proyectos en común. Había como idea realizar un código tributario, una unificación para todo lo que es, sobre todo, la materia arancelaria. Bueno, no se llevó a cabo, se hizo el proyecto, un Valdés Costa, que era uruguayo, estuvo Giuliani Fonrush, creo que era de Argentina, y el brasilero Teixeiras. Eran tributaristas reconocidos y realizaron un proyecto, pero finalmente no se implementó. Pero bueno, se los comento porque uno nunca sabe los vaivenes políticos que hay, y quizá en un futuro vuelve a ponerse como eje tener o negociar con el mundo como región, y entonces es importante que el tema impositivo esté unificado y haya criterios comunes para que no se desordene y uno sepa también los negocios que se van a dar, qué es lo que van a tributar y qué no. Entonces, también están los pactos internacionales en materia tributaria. Después tienen pactos los estados con los estados, donde establecen cómo o hasta qué límite va a tributar uno y otro. Pero bueno, para derecho constitucional tributario, por una primer clase, está la explicación. Derecho administrativo tributario. ¿Por qué? Porque todo lo lleva adelante el Poder Ejecutivo, y cuando lo lleva adelante el Poder Ejecutivo, los que saben administrativo lo entienden a la perfección. Rige la ley 19.549, que es una fuente secundaria de la 11.683, que rige por el criterio de especificidad. La ley 11.683 es tributaria, es específica. Complementariamente, cuando no está regulado por la 11.683, rige la 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos. Entonces, derecho administrativo tributario. El derecho tributario es derecho público, y como regula el accionar del Estado con el contribuyente, es derecho administrativo también. El derecho penal tributario. Bueno, hay una ley especial que es la penal tributaria. Creo que actualmente la última reforma es la 27.635. Si ustedes ponen régimen o ley penal tributaria en Infolec, van a bajar la última, bájenla con todas las reformas, con los mínimos actualizados, porque es muy importante. Son 22, 23 artículos y es una ley especial que forma parte, complementando al Código Penal. Es decir, establece tipologías, establece hasta algunas cuestiones de procesal que las van a ver oportunamente cuando vean la ley penal tributaria. Chicos, ahora miro un poquito la sala de espera. Dejo de compartir, nos queda derecho internacional tributario, que lo expliqué con constitucional, y les hablo un poco de la autonomía. Bueno, a ver, hay gente en sala de espera, en el chat, así el número de la ley. Sí, 27.635, pero tiene numerosas reformas. Así que ahora voy a ver si les paso. Ustedes en Infolec pongan la ley actualizada, 27.430 también, que es anterior. Ese les da el marco general, y después tienen las reformas como las que yo les menciono,
Y, bueno, hay regímenes anteriores, para que no se confundan, la 24.769 quedó derogada, porque se sancionó un nuevo régimen, siempre se le hacían reformas. Esto es una cuestión de filosofía del derecho. Siempre se reformaba la ley tributaria sobre la 24.769. Después vino la 26.735, que fue otra reforma, ese era el número que les decía, pero el 29 de diciembre de 2017 se sanciona la 27.430, que derogó totalmente el régimen. Me confundía, y el número con la reforma anterior. Así que 27.430 y las reformas que tenga, si es que hay alguna posterior, bajen la actualizada, porque ahí tienen, que es importante, los mínimos no imponibles. No imponibles, perdón. Los mínimos, que son los umbrales de punibilidad. En el artículo 1, en el artículo 2, en los tipos de la seguridad social. Así que es muy importante que esté actualizada. Eso después lo vemos, chicos, porque no me quiero ir, no me quiero perder. Quería hablar, que es de otro punto del programa, que está la autonomía del derecho tributario y los límites a la autonomía del derecho tributario. Bueno, el derecho tributario y la autonomía, bueno, no es que sea independiente. Argentina tiene un sistema jurídico. Ustedes tienen una continuación aún en la materia que ustedes la ven, que es economía política, finanzas públicas y derecho tributario. Les hago un poquito de raconto, tengo que ir un poco para atrás. Hace 30 o 40 años, todos los autores, por eso yo les mostraba a Yarach para que lo vean, que es un gran autor, en la parte estructural de lo mejor, es quien hizo una teoría general del impuesto, hoy ya un poquito quedada en el tiempo, quizás, pero bueno, les muestro. ¿Cómo llamaban finanzas públicas y derecho tributario? Porque era lo mismo. Para ellos, el derecho tributario era integrante de las finanzas públicas. Para las cátedras en general, por ejemplo, de la UBA de Buenos Aires, sigue siendo de esa manera, pero en los últimos años, eso proviene de la escuela italiana, que decía que el derecho tributario es parte de las finanzas públicas. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? Bueno, depende, y les voy a dar algunos ejemplos después de explicar la autonomía. Autonomía quiere decir que tiene un método. Para tener autonomía uno debe tener un método propio. Y el método puede ser, y se ve a la hora de legislar, cuando el derecho tributario crea institutos propios que tienen una connotación diferente al resto del ordenamiento jurídico. Un ejemplo de eso, y por eso yo les decía que tiene método propio, que tuvieran la ley, es el artículo 2. Los que tienen la ley, agárrenla ahora, porque lo van a ver claramente, y así me eximen de mayores explicaciones y puedo avanzar. El principio de la realidad económica. Ahí lo que tienen es un método de interpretación propio del derecho tributario, porque explica qué entiende por realidad económica y cuándo se va a aplicar el principio, que más o menos en resumidas cuentas es que se va a aplicar el principio de la realidad económica a la situación jurídica concreta que haya entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden tratar de darle una forma al acto para tributar en menos, pero que la agencia impositiva, cuando haga la determinación, cuando interprete esos hechos, puede aplicar este principio, que puede ser un contrato, que puede ser una forma societaria, que ustedes hagan una cooperativa y son una sociedad anónima, que ustedes hagan un contrato de donación y en verdad están haciendo una venta, que ustedes hagan una venta y estén simulando hacerla en menos. Bueno, principio de la realidad económica es una demostración de que el derecho tributario tiene un método propio, inclusive para interpretar, y está receptado en el artículo 2 de la ley 11.683, entre otros ejemplos. Otro aspecto de la autonomía que tiene, bueno, nosotros a nivel académico, nosotros tenemos la materia de derecho tributario y aduanero, que está sola, no forma partes, por eso les decía, primero tienen economía política, finanzas públicas y derecho tributario. Es otra manifestación de la autonomía. Otra manifestación de este método propio, y quienes tienen la ley sigan,
lo van a ver, porque me parece la forma más, y márquenlo, lo van a ver en el artículo 8. Y también en el 5. Y ahora les voy a marcar en dónde. En el inciso D, por ejemplo, las sucesiones indivisas. La sucesión indivisa no tiene personería para el resto del ordenamiento jurídico, sino que es un estado de indivisión de los bienes del causante que van a designar un administrador o un albacea, pero para el derecho tributario sí tiene personalidad y va a tener hasta un número de quit, que va a ser la continuación del número de quit del causante, solamente que como en las bases del Estado, a través de ANSES, ya está informado el certificado de defunción, va a aparecer con el quit del causante y va a decir sucesión indivisa y el nombre de la persona. Eso les da la pauta de que la AFIP lo va a inscribir, tiene personalidad frente a AFIP, y es otra de las manifestaciones del método propio del derecho tributario. Con esto, ¿qué quiero decir? Está también el contrato de fideicomiso, que sería más de este ejemplo, ahí en el mismo artículo. El fideicomiso es un contrato para el derecho civil. Sin embargo, para el derecho tributario, tiene personalidad y va a tener un número de quit, que es la clave única de identificación tributaria. Yo les doy por sabido, ¿saben lo que es el número de quit? Hagan así o así. Bien, bueno, para los que no lo saben, es la clave única de identificación tributaria, es como tu DNI fiscal. Algo así como los yanquis que en todas las películas ponen el número de seguro social. Bueno, esto es el número que tenés constituido entre la agencia tributaria nacional, pero que después lo toman las otras agencias tributarias, las provinciales y las municipales. No en las personas jurídicas. En las personas jurídicas a veces uno tiene en ingresos brutos otro número de contribuyente, pero bueno, a niveles nacionales, para todo, clave única de identificación tributaria. Es como el DNI fiscal, con el cual ustedes pagan impuestos y figura en la página de AFIP todos los gastos, las tarjetas de crédito, las cuentas que ustedes tienen en el banco, todo. Así que esa es el número de quit, que es el DNI de ustedes, un 20 adelante para los varones, un 27 para las mujeres, y en el caso de y un dígito final que surge, que es una clave alfanumérica que surge de la combinación de los números anteriores por materia de seguridad. Las personas jurídicas el 30 o el 33 adelante, y una serie de números alfanuméricos que surgen de combinación, y sería el DNI de las personas jurídicas, la clave única de identificación tributaria de la quit. Bien, esas son las manifestaciones de la autonomía del derecho tributario. ¿Es totalmente autónomo? La verdad es que no, porque en alguna manera, y vamos a simplificar mucho este punto, que está, breve autonomía, fuentes lo vimos, codificación se los mencioné, vamos a ir a la unidad 2, y les hablo del derecho tributario. El derecho tributario, les decía lo de la autonomía, está inserto en un Estado. ¿Y qué es el sistema tributario? Son los recursos tributarios. ¿Qué quiere decir? Que es el medio legal que tiene el Estado para captar recursos, para pagar sus gastos. A partir de ahí hay diferentes teorías, y yo les hice una filmina que quiero que comprendan lo siguiente. Ahí la comparto. Chicos, mírenla. No es material didáctico, es solo para ordenarme tanto yo como ustedes. Y ahí les voy a compartir, quería que vieran esto. Bueno, el Estado moderno capta recursos a través de los impuestos, de los tributos en general, impuestos en particular. Después les voy a mencionar la diferencia que está en la unidad 2. ¿Qué quiere decir? Que un Estado tiene una definición, o supuestamente queremos creer que tiene un programa económico. Queremos creer. Estamos manejándonos en la teoría. No, pensémoslo en forma teórica, no traten de verlo en la realidad, que después son todos, por lo menos en la región que nos toca estar a nosotros, es todo manotazos, pero bueno, queremos creer que tiene un plan económico
dentro de un contexto mundial y que en ese plan económico tiene un presupuesto hecho por ley y contempla los recursos tributarios. Ese presupuesto. Entonces, ustedes ven la relación economía, finanzas públicas, derecho tributario. No quiere decir que autónomo, que el derecho tributario es algo que va por separado en una autopista paralela de la nación, del país. Bueno, entonces, economía. Con la economía ustedes tienen una idea de país, supongo que tendrán una idea liberal, una idea intervencionista, una idea más dirigista, lo que sea. Entonces van a hacer un presupuesto acorde a la idea económica que tienen y ese presupuesto lo van a sostener con recursos tributarios. Esto en un terreno de la mesura, de la lógica y de la coherencia. Bien. De esta manera es imposible no retraernos y no hablar de un poquito de economía y qué es dentro de esa idea que ustedes van a tener en consecuencia un sistema tributario. Ya les digo, esto es en la teoría, después en la realidad se va dando algo. Nosotros no tenemos un sistema tributario, tenemos un régimen todo desordenado, sale una norma, ni hablar lo que es en algunas localidades chicas que el municipio saca una ordenanza de un día para otro. Bueno, algo que todos ustedes conocen, pero no viene a la clase y yo lo que quiero es que lo entiendan en la teoría, porque en la teoría hay coherencia y si ustedes tienen una idea liberal, por ende van a tener la idea de que el Estado participa lo menos posible, según si ustedes son liberales a ultranza o si ustedes entienden que el Estado debe intervenir, aunque sea en forma mínima, la oferta y la demanda en el mercado. Entonces van a tener un sistema tributario por el cual ustedes tratarán de dar premios y castigos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno pone más impuestos, de alguna manera, trata de desalentar determinadas prácticas, cuando uno pone menos, trata de alentarlas. Esta es una concepción monetarista de algunos economistas y yo se las explico para que sepan, ustedes después pueden disentir, no, estar de acuerdo, estar en contra, decir, bueno, en verdad el sistema tributario, yo como contribuyente no siento que pagar impuestos es un castigo, eso lo dirán los escandinavos, entonces, total, a mí me vuelve todo en beneficios, y la idea se nace económicamente en estas posturas que le estoy dando. Se las explico rápido porque ahí toqué otro tema, que es el de la teoría del beneficio. Los utilitaristas, ustedes vieron a Stuart Mill, ayer a Jeremías Bentham, que persiguen que a uno todo es útil hasta que la curva de beneficio entra en un punto de inflexión. Bueno, ¿qué quiere decir? Simplificándolo en los impuestos, uno paga impuestos porque recibe beneficios. Tendríamos que pensar cuáles acá, pero en general, la idea sobre la que el Estado moderno recauda impuestos es porque le da al contribuyente beneficio, le da salud, le da seguridad, le da rutas, le da calles sin pozos, y además puede tener, y relaciónenlo con este punto número 3, en el dirigismo, y un poco en el intervencionismo también, alguna cuestión de redistribución de riqueza entre las clases sociales. En el intervención nunca lo aceptaría el liberalismo, estamos hablando en teoría, estamos hablando sobre sistemas teóricos, sí el intervencionismo y el dirigismo. Esta división yo la saqué de Catalina García Vizcaíno. ¿Qué da como dirigismo actual Venezuela? García Vizcaíno dice, Venezuela, me olvidé de ponerlo, que sería un país con un dirigismo actual en el que el Estado se hace de los medios y de alguna manera acumula poder para coartar y dirigir toda la economía, tanto pública como privada. El intervencionismo es más o menos, los estados modernos son intervencionistas, algunos en mayor medida, algunos en menor, y el intervencionismo entiende que hay cuestiones que debe intervenir el Estado entre los particulares para arbitrarlas, entre comillas arbitrarlas. Estamos hablando de economía, así que vamos a hablar con conceptos económicos. Está el neoliberalismo, muy parecido al liberalismo, con algunos componentes actuales, y después está la doctrina social de la Iglesia, que habla de mucho de la parte social y de que el sistema tributario debe de alguna manera morigerar las necesidades de los más vulnerables y
desalentar, redistribuir, a ver, no se me ocurre otra palabra, no dice exactamente eso, pero todo confluir. Ustedes han visto la actividad empresarial social, la empresa, bueno, en el tercer milenio, la empresa social, la función social de la empresa, bueno, eso está en el punto número 5, doctrina social de la Iglesia, que tampoco se llama doctrina social, sino que tiene un fuerte componente social y habla de estos temas. Suficiente de esto para que lo entiendan. Volvemos ahora a la unidad 2 y les explico, ateniéndonos al programa, el concepto de tributo, que ustedes lo quieren para anotar, y que es los tributos es genérico, y después se divide en la especie: impuestos, tasas y contribuciones de mejoras. Voy viendo el tiempo que tenemos porque hoy quiero dar todas las dos. Bueno, vamos a llegar. Bien. El impuesto es la prestación pecuniaria que el Estado, en virtud de su poder de imperio, obtiene a través de una ley del contribuyente. Es decir, tiene un poder de imperio, sanciona una ley, la ley dice en qué casos hay que pagar y el contribuyente está obligado a hacerlo porque si encuadró en esas situaciones objetivas descritas, que son el hecho imponible, nace la obligación de tributar. Por ejemplo, en IVA, ustedes van y compran una Coca-Cola. ¿Cuál fue el hecho imponible? La compra de un bien mueble, no registrable, una Coca-Cola. Entonces ustedes están obligados a pagar el impuesto. Por ejemplo, el de ganancias, obtener ganancias en un ejercicio económico. Bien, a partir de que se dio el hecho fáctico, en la realidad social, en el mundo fenomenológico, para algunos términos de filosofía del derecho, ustedes, por haber realizado ese acto, tienen que tributar. Nace la obligación fiscal. Eso es el impuesto. Les doy la tasa, que es muy parecido, pero tiene un elemento más. Si alguno quiere aportar o hablar, chicos, me dicen lo mismo que yo voy mirando el chat, si quieren hacer alguna pregunta puntual. Bueno, la tasa, generalmente asociada, pese a que hay tasas provinciales, como la tasa de justicia, está asociada a lo municipal. Alumbrado, barrido y limpieza, derecho, registro e inspección. Y la tasa es la contraprestación que el Estado, en virtud de su poder de imperio fundado en ley, contraprestación pecuniaria. Es la contraprestación pecuniaria que el Estado, en virtud de su poder de impuesto fundado en ley, obtiene por una prestación a su cargo. Por ejemplo, barrer, por ejemplo, alumbrar, por ejemplo, inspeccionar un local. Si algunos chicos son de localidades aledañas a Rosario, la tasa por hectárea, por mantener los caminos que van a los campos. Bueno, esos son las tasas, la definición es esa. Lo van a ver también más adelante, van a tener una clase de la parte tributaria especial, donde están los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero, ¿qué les quiero decir? Les cuento una discusión jurisprudencial. La tasa se sostenía en forma clásica e histórica que debía ser concreta, la prestación debía ser concreta y efectiva. Y esa es la regla general. Después tampoco tiene un componente que es un precio, sino más bien se asimila a un costo, porque el Estado no tiene finalidad de lucro. Entonces no puede, el precio es un componente de derecho privado que tiene finalidad de lucro porque la empresa privada tiene finalidad de lucro. En el Estado eso es más parecido a un costo, porque no puede lucrar, porque no está en su finalidad.
porque es una persona jurídica, una entidad social. Bien. Otra cuestión sobre la tasa es lo concreta y efectiva. Además de que el precio es más parecido a un costo, está el tema de que concreta y efectiva se refiere a la prestación. Esa prestación tiene que realizarla efectivamente el Estado en general. Y así lo entendió la jurisprudencia. Pero hay excepciones, excepcionalísimas, para mí hay que bregar porque sea concreta y efectiva, pero hay excepciones donde, por ejemplo, en las tasas de, generalmente, de derechos de registro e inspección, basta con que el Estado tenga los recursos humanos y los medios organizados como para poder prestarla. Es decir, puede llegar a estar en potencia. Porque no van a inspeccionar a alguien todos los meses que le cobran la tasa. También pasa con la tasa por hectárea. Se debería hacer un estudio, ha habido algún fallo excepcional, no general, pero que sostiene que mientras estén organizados los recursos, tantos técnicos como humanos, y la posibilidad de prestar esa prestación a cargo del Estado en potencia, en algunas tasas puede no ser concreta y efectiva. Por ejemplo, la tasa por hectárea hace 5.000 kilómetros un año y 5.000 kilómetros el otro. Entonces, pagan quienes están en esos 10.000 kilómetros, pero hacen 5.000 cada año. Les doy un ejemplo burdo para que ustedes entiendan lo que es la excepción. Lo general y los fallos jurisprudenciales en mayor cuantía dicen que tiene que ser concreta y efectiva, pero yo quiero que entiendan que hay casos que son excepcionales y eventualmente podrían, en algunos servicios a cargo del Estado, estar en potencia siempre que estén los medios organizados. Por último, y para la mayoría de los autores y del derecho tributario moderno forman más parte del derecho administrativo que del tributario. Inclusive no le damos mayor desarrollo que esta clase de la mención, contribución de mejoras. Es el tercer de los tributos en la especie. Y la contribución de mejoras generalmente es por la mejora que tiene el administrado en un bien determinado, usualmente un inmueble, que se ve beneficiado por una obra estatal. Por ejemplo, le hacen una autopista en el terreno que tiene. Básicamente eso es una contribución de mejoras. Esa obra, los problemas que tiene, bueno, siempre, a ver, no hace falta que les diga los problemas que presenta la obra pública en toda Sudamérica y especialmente en toda Sudamérica. Pero, entre otros problemas, además de ese, del precio y de todo lo que suscita, está el tema de determinar quiénes realmente y en qué medida tienen ese beneficio. Porque uno dice, bueno, hicieron la autopista, pero a mí me queda más lejos, más cerca. Entonces, eso es, se lo dejamos al derecho administrativo, pero vale la mención y para que ustedes la tengan en esta clase. Bien. El poder tributario, el poder de imperio, surge de la soberanía, la competencia tributaria. Les explicaba lo de la división del Estado en tres. Es nacional, provincial y municipal, pero más que nada por un tema de administración. Clasificación de los tributos, eso después ustedes lo ven. También no hace falta que les diga, chicos, que estas no terminan siendo clases, estas que damos a través de Zoom, porque nosotros normalmente en la materia presencial damos de 2 a 3 clases semanales y ahora solamente podemos hacer un apoyo, por lo que es bueno que ustedes consigan un libro como guía, aunque después haya temas que los pueden acotar con el campus y con la ley, para mirar el programa y seguirlo. Porque nosotros no vamos a llegar a agotar el programa en estas clases, tengo que dar muy rápido. Y bueno, estaba viendo el punto de 5 de la unidad 2, que era el que vimos recién. Bueno, hablarles del punto 6 en general
Está el tema del peaje, también un contrato de derecho público que prácticamente lo ven mejor en administrativo que en la parte tributaria. Pero hablarles del punto número 6 sobre una división, a ver si les hice un PowerPoint. Quiero ver si me sirve para explicar una filmina que había hecho. Bueno, ahí tienen una pantallita, se las dejo unos instantes de lo que hablábamos recién. Primero pongo una definición de Yarach para que vean cómo evolucionó la idea de impuesto. Y les pido permiso para tomarme un mate porque estoy hablando una hora y mientras miran esa filmina, ustedes tienen una idea de cómo evolucionó a partir de la definición de Yarach. Piensen en una definición de los años, esa es de los años 50, 60, y más que nada está imbuida de un espíritu de impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza sería actualmente ganancias. Se denomina así, en el año 72 surge el impuesto a la riqueza, actualmente se denomina ganancias, es bastante similar. Bueno, todo esto, les copié esa definición que ya quedó un poquito añeja, para que vean cómo evoluciona y por qué también en el programa de la cátedra se dice que es derecho tributario y no simplemente las normas, porque habla de toda una evolución tanto académica, jurisprudencial, doctrinaria, en constante movimiento, y ahí ustedes tienen una definición que prácticamente no guarda relación con los impuestos actuales. Ustedes verán todos los días en las noticias, en el diario, en la web, que prácticamente hoy ya el impuesto no guarda relación con la riqueza, sino qué riqueza hay cuando uno va a comprar productos de primera necesidad y tributa la alícuota del IVA, no hay ninguna riqueza. Después que se abstrae de las condiciones personales, sí, es cierto, en tanto de la parte cultural, de la parte estrictamente humana, pero después en verdad está bastante relacionado a lo personal, si entendemos a la persona en sentido amplio, como los pactos internacionales, y que también es parte de la persona, su profesión, su oficio, sus empresas, sus acciones, su trabajo. Entonces, bueno, yo se los daba, a esa definición la copié para que ustedes tuvieran la idea de cómo evoluciona y cómo han cambiado los tiempos. Por lo mismo que les hablé de la codificación, hoy se me hace imposible pensar que Bolsonaro y Maduro harían un código común. ¿Se imaginan ustedes Bolsonaro y Maduro haciendo un código común? No, la verdad yo tampoco. Pero en algún momento sí se pensó. Y si ustedes ven la idea de negociar con el mundo como región, si nosotros somos a nivel PBI muy chiquitos cada uno, si de México para abajo renegociáramos con China, con Europa como bloque, realmente como idea no era mala. Después la implementación es siempre difícil, por lo que la globalización es difícil, pero como idea no era una mala idea que América Latina ponga algunas cuestiones comunes en un código, haga un pacto, un consenso y negocie con el mundo para tener un poquito más de fuerza y de peso para negociar con Estados Unidos, con China o con Europa como región. Hubiera sido tal vez positivo, ¿no? No pudimos verlo en la práctica. Siempre cuando uno no ve los hechos, es todo teoría. Bueno, quería ver si la hice. No, la estaba por hacer y no llegué a hacerla. Bueno, se los explico yo. Al tema del tema paraestatal. ¿Qué es lo paraestatal? Algunos autores de derecho tributario dicen que el Estado tenía un desafío, según, entre lo que sería, por ejemplo, la fuerza que el Estado moderno adquirieron los trabajadores y el capitalismo. ¿Qué sería? El choque entre la empresa privada, el capitalismo y los sindicatos. Entonces, que el Estado estaba en el medio y debía manejar el Estado moderno esa nueva situación. Esto lo dijeron a principios del siglo pasado, así que está bastante... No, a principios no, a mediados. Empiezan después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda se acentúa y esa visión, que el Estado tenía que resolver el problema de los trabajadores ya asociados, la fortaleza de los sindicatos y el capitalismo de la empresa privada. Bueno, ¿qué hace el Estado con esa situación?
establece algunas contribuciones paraestatales. ¿Cuáles son las que pagan ustedes a las obras sociales, las cuotas sindicales? El peaje puede ser visto como otra, y ustedes si tienen el programa ahí lo van a ver en el punto 6. Los colegios profesionales, ¿qué quiere decir? No son la persona pública del Estado, pero el Estado por delegación les confiere la facultad de cobrar, de obtener algunos recursos, por lo que se dice que son entidades que tienen facultades paraestatales, que se las delegó el Estado. Se las delegó el Estado. Si no, no podrían cobrar. Bueno, ese es el punto número 6. Y habla también de los empréstitos forzosos que hoy no ha habido. No ha habido también, obedece a otro momento. Y también de lo que son las regalías, que tienen un régimen puntual, los que tuvieron administrativo lo vieron, pero que también son bordes. Están en el programa de derecho tributario, las regalías es lo que paga uno por una concesión, según los recursos mineros o de oro que va sacando, y entonces una parte de un contrato especial de regalías hecho con empresas gigantes, multinacionales, muy puntual, y más que nada se ve en derecho administrativo. Chicos, les doy, ya estamos 12 menos 10, la idea es hacer siempre una hora y cuarto de clase. Les dejo la posibilidad, o permítanme mirar el chat, y si quieren hacer alguna otra pregunta, pedirme la palabra, poniendo la manito en el cuadrado o pidiéndola a los que quieran hacerlo. No, no hablé de ahí, en el chat, si ustedes lo ven, me hablan de lo que son los recursos de la seguridad social, que lo vamos a ver más adelante, que no son paraestatales. La jubilación en Argentina es estatal, ya no existen las AFJP, y uno cuando paga le paga siempre al Estado, más allá de que lo hace el empleador, que les retiene una parte, cuando están las contribuciones, se los explico sucintamente. Están las contribuciones, los aportes los aportes patronales y las contribuciones personales, para no confundirme. Quiere decir, vieron que en el recibo de sueldo, quienes son dependientes, queda una parte retenida. Bueno, eso es el aporte patronal. Después está la contribución personal, que es lo que ustedes pagan. Todo eso va al Estado, no es para estatal. Va a la caja de jubilaciones que la maneja el ANSES. Así que, TAIS, no sé si está respondido eso, pero esos son recursos de la seguridad social, lo vamos a ver, se liquidan mediante un formulario que es el 931. Una parte, que es la que paga el empleador de que es el aporte patronal, es lo que no les liquida a ustedes del sueldo y lo ven solamente en el recibo, y la otra parte la pagan ustedes, que es la contribución personal. Pero todo eso va al Estado, no es paraestatal. Lo paraestatal es lo que les decía, las entidades que no son el Estado, que tienen la posibilidad, porque les delegó el Estado, de cobrar la cuota sindical, las obras sociales sindicales, pero no los recursos de la seguridad social, que son un recurso del Estado que lo afecta a la parte previsional y de seguridad social en la parte de la obra social, y que tiene un régimen especial, inclusive tienen resoluciones procedimentales especiales. No sé si podemos darlas, porque vamos a tener 15, 16 clases que estaba viendo de acá a junio, así que veremos. Si no, un día armamos un Zoom cortito y yo se los explico, si es que no nos queda tiempo. Bien. Podés considerarlo cuando me hacen la pregunta en el chat, Estoy mirando el chat. Estrictamente no, son recursos de la seguridad social. No, estrictamente no. Ahora, en la realidad los maneja AFIP, su recaudación. Después, lo recaudado pasa a la caja de ANSES. No sé si esa pregunta te satisface, pero estrictamente no. Sin embargo, están amparados en la ley penal tributaria, porque tienen los artículos 5 y 6, así que, pero de alguna manera estricta tendría que decir que no, porque forma parte de la caja de seguridad social, tiene algunos principios particulares, y
Lo recauda el Estado, por ese lado podés ver que podría ser un recurso tributario, pero estrictamente no es ni un impuesto porque recae sobre el sueldo en bruto del trabajador y va afectado y tiene otro régimen. Pero bueno, si vos querés verlo en sentido laxo, los recauda FIP, tiene a cargo su recaudación, están amparados por la ley penal tributaria y si bien se llaman recursos de la seguridad social y tienen resoluciones particulares, son una parte de financiar, lo que pasa que al tener ya un fin determinado no entraría en la teoría de los beneficios, porque ustedes pagan un impuesto y el Estado hace un presupuesto y distribuye esos gastos en ese presupuesto. Esto directamente va a toda la parte jubilatoria, pero en sentido amplio podrías verlo por algunas cuestiones como parte del sistema tributario, con una afectación especial. Si sos estricto, no. Bueno, después, puede ser un ejemplo el de colegio de abogados, sí, dije los colegios profesionales. Como paraestatal, que tienen una facultad delegada. Los colegios profesionales, los sindicatos, lo podés ver como una contribución paraestatal que les delegó el Estado esa potestad, le fue conferida por ley, delegada al Estado, y sí, lo podés ver como contribución paraestatal. Chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, Nicoleta, ya te doy audio. Ahí está. Supuestamente podés poner audio. Ahí se escucha. No, porque no sé cómo levantar la mano en el... No me aparecen reacciones. Para poner el iconito. Hay un iconito. Claro, me sale, pero como que aplaudo, no me aparece para levantar la mano. No importa, no importa. Hacemos así. Bueno, no, quería consultar porque no me había quedado bien clara la diferencia entre lo que era la tasa y la contraprestación de mejoras. O sea, una se da siempre y es general. Perdón. Sí. Dijiste contraprestación de mejoras y no, es contribución. Contribución de mejoras, perdón. Una se da siempre y la otra es excepcional y particular sobre quien recibe la obra pública. Es una obra pública determinada que te beneficia como contribuyente generalmente en un bien inmueble. Por ejemplo, te hacen la pavimentación en la cuadra de tu casa. Eso es una obra pública, determinada, puntual, con un beneficio concreto sobre el titular del bien inmueble. Listo, bárbaro. La tasa es un servicio continuado, permanente, que se da en el tiempo y que obedece a cuestiones de que la prestación de ese servicio beneficia a la comunidad, en tanto en un local no se derrumba. Estoy dando un ejemplo y en la otra cuadra se derrumbó una verdulería la semana pasada. No sé si lo vieron en Entre Ríos y San Lorenzo, ¿lo vieron? No. Sí, bueno, en teoría la inspección es para que no pase eso, para que no se derrumbe nada, entonces el Estado va, verifica. Yo les dije que nosotros vamos derecho tributario teórico, los institutos, la coherencia, después lo que pasa en la práctica es otro tema, pero en teoría es para que no pase eso. Es para que no estés en un local y se te caiga el techo en la cabeza, entonces hay un control para que vos vayas a comer y las cocinas de los restaurantes estén limpias, higiénicas. Bueno, eso es una tasa. O para que pasen, recolecten la basura de tu cuadra y barran la vereda. Eso es una tasa. Un servicio continuado, permanente, que presta el Estado. El Estado tiene el monopolio de esa prestación, entre otras cosas. Dije que íbamos a hablar un par de cuestiones, pero porque yo quiero que entiendan la diferencia con el impuesto. Lo importante, hay una contraprestación por parte del Estado. Está la prestación pecuniaria del contribuyente y está la contraprestación, que es la tarea que realiza el Estado. En el impuesto no. En el impuesto sale una ley, te dicen que tenés que pagar, te percibe el Estado una prestación pecuniaria en virtud de esa ley que sale y no hace falta que preste un servicio, sino que es para solventar los bienes del Estado y les daba alguna de las teorías éticas, políticas que lo fundamentan en la teoría del beneficio. Ustedes me dirán cómo funciona la teoría del beneficio en Escandinavia y cómo funciona en Sudamérica. Bueno, es una de las cuestiones que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar un montón de cuestiones. Esa es una, que realmente el contribuyente sienta que paga un tributo porque le vuelven beneficios. Esa es la idea del Estado moderno. Sentir que una de las cuestiones que podemos ver es que tenemos educación pública. Bueno, ahí está uno de los beneficios en los que te vuelve. Después del análisis y podríamos hacer una clase puntual y hablar muchísimo más profundo, pero bueno, yo quiero que se lleven entendido por lo menos
las 2 primeras unidades, que tengan el material para buscar, que se apoyen en el campus, que traten de conseguir un autor, no sé, escapa a mí las posibilidades que tengan. A ver, los libros, si tienen que comprar un libro o no, vienen en ebook, no son tan caros, se pueden juntar varios, inclusive están en la biblioteca. Desconozco si la biblioteca tiene material subido en la web o pueden ir a retirarlo, pero bueno, material tienen con el programa, con la ley, que la bajan. Para mí me parece que es más barato que imprimirla, comprar el suplemento actualizado. Me da la sensación de que es más barato y más ordenado, porque aparte cuando lo compren, por lo menos en RPAR, no sé si estará haciendo la ley, le vienen varias leyes relacionadas. Le viene la que regula la parte procedimental, el decreto y la resolución de la seguridad social, les viene la ley penal tributaria, les viene la 19.549, bueno, les vienen ya en el suplemento todo, y a lo mejor es más ordenado que imprimirlo, que también es caro. Así que eso ya es algo que ustedes lo estiman, y si no lo bajan y si no la ponen en un archivo PDF, y les va a servir igual. Y de paso tienen el motor de búsqueda. Chicos, ¿algo más? ¿Están bien? A ver, miro la segunda pantalla y hago un print final, por las dudas. Bien. ¿Algo más, chicos, que agregar? ¿No? ¿También? Bueno, nos vemos entonces, damos por finalizada la reunión, nos vemos el martes que viene. Perdón, les tengo que comentar. El martes que viene va a dar Gabriela Tosini. Tienen posibilidades porque va a dar 2 clases. Va a dar a las 2 de la tarde, y si no va a quedar grabada, y va a dar, creo que un jueves. Ustedes van a ver el link publicado, pero ¿tienen posibilidades de conectarse a las 2 de la tarde? Me gustaría que estén, por el tema de que Gabriela es la jefa de cátedra, es quien hizo el programa y también quien da los temas con una lucidez y una preparación superior a la mía, mucho más, y se lo va a dar con fallos. Y es interesante, por ejemplo, todo lo que Gabriela les puede decir en materia de fallos y de jurisprudencia, porque es disertante a nivel país, y no sé si hasta no dará en algún curso del exterior. Pero pueden conectarse ustedes el martes 14 horas en general. Levanten la mano los que pueden hacerlo en general. A ver si son mayoría. Bueno, vamos a hacer algo. Para los que no se pueden conectar, o que quieren, yo les hago una pequeña charlita de media hora el martes que viene del tema que va a dar Gabriela, para que lo tengan. Después miren la clase, ¿les parece bien? Yo les doy más o menos una idea, después los que pueden acceden a la clase y después la ven grabada. Pero nos juntamos a la hora de clase el martes que viene, y sin perjuicio de la clase que va a dar Gabriela, donde va a estar desarrollado, agotado, yo el martes que viene les doy algunas pautas para los que no puedan acceder a las 2 de la tarde, y después posteriormente sí vean la grabada. Bueno, ¿listo? Conéctense el martes que viene, conéctense, y ahí les doy algo de la unidad 3 y ya después se conectan a las 2 de la tarde con Gabriela. Bueno, ¿listo, chicos? Bueno, buen martes. Gracias. Chao, nos vemos.